Rayen las velas y piquen la torta, que la noche... Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando los 21 años de la fundación del Instituto Iberoamericano de Recreación, Turismo y Gastronomía. Vamos a entrar en el fondo de esta historia. Con nosotros hoy tenemos al fundador del Instituto Iberoamericano, al chef Juan José Hassan Gata. 21 años, se dice fácil. ¿Cómo fueron esos 21 años del instituto? Llévanos a el principio. ¿Cómo arrancó? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles eran los valores que tú querías transmitir para las personas aquí en Margarita? ¿Qué detectaste que necesitaba la isla de Margarita y te animaste a este proyecto? Este proyecto no nace en el 2004. El proyecto nace muchos años atrás, hacia el año 98. Yo he estado en la educación toda la vida. De hecho, yo muy joven fundé el Instituto Venezolano de Turismo, donde dábamos hotelería y turismo. Y dentro de ese proceso educativo determinábamos que faltaba algo. Estábamos egresando licenciados en turismo, técnicos superiores en turismo, que realmente a veces no sabían ni si para la época ni siquiera pasar un voucher. Y todos los textos o toda la estructura estaba basada en textos extranjeros. Entonces, bueno, había una necesidad. El crecimiento del turismo y el crecimiento de la gastronomía venían galopantes a nivel de todo el continente. Y entonces, en Fitur, en el año 98, con un grupo de escalegas y de varias organizaciones internacionales, se abordó en una ponencia la necesidad de nuevas propuestas educativas para América Latina, tanto para el sector hotelero como para el sector gastronómico. Y se determinaron que había 3 líneas de eje fundamental: la parte idiomática, la parte de hotelería y turismo y la parte de gastronomía. Bueno, entonces empezamos a hablar, empezamos con varias organizaciones internacionales, todas las consultas fueron a nivel internacional. Hay un gran amigo, Juan Velázquez, un señor español, un gran hotelero, dueño de cadenas hoteleras en toda Europa, que dijo: voy a apostar a una inversión para que se haga ese proceso, y generamos en un trabajo de equipo, nacen las especializaciones técnicas. Hay que entender que las especializaciones técnicas o las especializaciones a nivel superior estaban nada más enfocadas para aquellas personas que querían continuar una carrera. Las especializaciones técnicas de pregrado empezaban por primera vez. Cuando trajimos el proyecto ya desarrollado a Venezuela, fue todo un trance. Rebotamos con las universidades, rebotamos con las instituciones, hasta que apareció un ángel de la guardia, Aristóbulo Isturi. El ministro de aquel entonces vio el proyecto, se lo presentamos y dijo: yo creo en eso, ese es el futuro. Y tuvimos todo el apoyo de él, automáticamente nos dio todos los requisitos, generó el enlace con la zona educativa de acá, y entramos nosotros como la primera escuela en Venezuela en estar registrada en el Ministerio de Educación. Eso fue un punto importante. Y nacen las especializaciones técnicas. Las especializaciones técnicas son y han sido la base importante o la base piramidal del desarrollo de nuestra institución. Tanto así, y es bien importante señalar eso, que tuvimos 10 años de prueba piloto, 10 años. Hoy en día podemos revisar en las universidades de América Latina, están dándose especializaciones técnicas. Y en muchas de ellas nos llaman a nosotros para el soporte o la experiencia que hemos tenido dentro de ese proceso de las especializaciones técnicas. Bien, 21 años es toda una vida de una persona joven. En estos 21 años, ¿cuáles han sido los retos que has sorteado, que has enfrentado y cómo has logrado superarlos? Bueno, primero, que creyeran en esto. Segundo, formarme antes de abrir la escuela en el área de gastronomía, porque yo venía del área de turismo toda la vida. No tenía la experiencia en la parte gastronómica y me tuve que formar. Sí, para poder enseñar había que formar. Y teníamos que hacer unos viajes a España. Yo tenía una agencia de viajes y pedía un AD75, que es un descuento del boleto, y pasaba tiempo allá, pasaba tiempo acá, y una parte online, y bueno, hasta que pudimos hacer la maestría para poder manejar. Y todavía muchos de esos profesores siguen siendo guías y orientadores, no solamente del proceso del Iberoamericano, sino de toda de Latinoamérica, a través de la Federación Latinoamericana de Gastronomía. El reto más importante, que creyeran en nosotros. Y 21 años después todavía nos cuesta que sigan creyendo en nosotros. Porque cuando tú rompes paradigmas, cuando tú vas con una
con un machete en una selva, abriendo caminos y rompiendo lo creado. Eso no es fácil. Y creo que todavía 21 años después no hemos conseguido, o siento que no hemos conseguido todas las herramientas para poder desarrollar todo el potencial que tenemos en este momento en el país. El Instituto Iberoamericano se ha caracterizado por su filosofía. ¿Cuál dirías tú que es ese ADN que le transmite el instituto a los estudiantes? Mira, hay una base piramidal en la cual nosotros trabajamos, que son los valores. Yo creo que en nuestra sociedad, sin trabajar en base a los valores, no estamos fuera de contexto. La base piramidal de la educación en este país, y lo que nos hace falta a nuestra sociedad, es amor. Amor a lo nuestro, amor a los demás, amor a nuestra sociedad. Y hemos basado nuestra filosofía de enseñanza en transformar al individuo en un ser productivo que ame lo nuestro. Entonces, no solamente enseñamos técnicas de cocina, ni enseñamos procesos gerenciales, enseñamos valores, valores de identidad, valores de tradición, valores. Nos transformamos sin querer en un movimiento, en un gran movimiento que hoy se extiende no solamente a nivel de Venezuela, sino en toda Latinoamérica. ¿Cuál es el principio que tratas de transmitir a los estudiantes en cuanto a la cocina venezolana? Bueno, yo lo digo en todos los escenarios. La cocina venezolana es una de las mejores cocinas del mundo. Yo que he viajado por toda Latinoamérica menos Belice y conozco Europa, les puedo asegurar que tenemos una cocina espectacular. 44 etnias vivas que tienen tradiciones culinarias. Cada región de nuestro país, del norte al sur, del este al oeste, tiene técnicas, ingredientes y preparaciones maravillosas con identidad propia. Yo estoy seguro que vamos en el camino correcto para que en algún momento la cocina venezolana sea decretada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tanto es así que en el 2013 lanzamos un proyecto de fomento a la gastronomía donde planteábamos el tema de la salvaguarda e hicimos varios congresos de salvaguarda del patrimonio gastronómico. Gracias a Dios, al Estado, a las organizaciones, a la sociedad civil, a los portadores de tradición, a los cocineros que han aportado, hoy la arepa está en camino a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y ese grito de guerra se dio desde Margarita. El expediente de la yaca está en proceso y la cachapa está al bate. Entonces yo estoy convencido que el camino debe y tiene que ser los procesos legales a través del Estado y de las organizaciones internacionales para poner en valor lo nuestro. Si yo te preguntara, ¿qué ha aportado el Instituto Iberoamericano a la educación en la isla de Margarita? ¿Cuál sería esa respuesta? Algo que es esencial, además de abrir un proceso hacia la profesionalización. Cuando abrió el instituto en el año 2004, solamente habían 4 academias en el país. Daban clases 2 veces por semana y su periodo de formación era de 8 meses. Nosotros abrimos con clases todos los días y en un proceso de formación amplio en el tiempo. Entonces, bueno, esa fue la primera ruptura de paradigma. Y lo más importante, la profesionalización. Siempre entendí que la universidad, que la academia era el camino. Por eso nacen las validaciones técnicas profesionales a nivel de toda Latinoamérica, cuyo piloto fue Venezuela. Del Iberoamericano nace portadores de tradición que próximamente vamos a desarrollarlos en todo el estado de Nueva Esparta. Eso es importantísimo y el hecho de la alianza y el trabajo extraordinario de la doctora Miriam Arzola, de la rectora de la Universidad Experimental Simón Rodríguez y de todo el equipo técnico que nos ha permitido valorar a todas aquellas personas que durante muchos años han aportado al oficio a que hoy se conviertan en licenciados en desarrollo endógeno a través de un proceso de formación de acreditación que los ayuda a empoderar las comunidades. Entonces tú ves a cientos de cocineros, chocolateros, panaderos que tienen muchos años empoderando comunidades en todo el país. El proyecto es espectacular. Tendremos que hacer un programa solamente sobre cuál es el impacto de la licenciatura en desarrollo endógeno.
y ya tenemos a 8 personas haciendo la maestría. Y próximamente debe salir un primer doctorado. Estamos en el camino. Hoy en día en el sector hay doctorados en gastronomía. Y hay que entender que el concepto de gastronomía no es culinaria. Tú tienes academias de cocina, pero academias gastronómicas que en su global te enseñen todo lo que implica la gastronomía, que es una ciencia, y lo complejo que es una ciencia, no lo hay. Es decir, ¿qué necesitamos? Un proceso de formación universitaria. Nuestro sueño es convertirnos en universidad. Hay varios países latinoamericanos en los cuales ya tenemos las puertas abiertas para abrir el Instituto Iberoamericano como universidad, extendernos en el continente, pero nuestra prioridad es la isla Margarita, Venezuela. Aquí nos quedamos y esperamos que prontamente nosotros podamos llegar a convertirnos en una universidad o seguir trabajando a la mano de universidades espectaculares que están haciendo una función en pro del desarrollo del Nos país. encontramos felices porque hoy es un día muy importante para el Instituto Iberoamericano. Son 21 años orgullosos de pertenecer a esa casa culinaria. Nosotros, como marca, como MOA Gourmet, felicitamos al Iberoamericano, nuestra casa de estudio. Gracias, profesor, por dar tanto por este país y por el Estado de Nueva Esparta. Gracias. Bien, tengo por acá que estuvimos revisando el archivo y algunas cosas y tenemos momentos del Instituto Iberoamericano. ¿Qué te recuerda esto? Fue la primera promoción de hotelería y turismo. Fue en el año 2025 donde salió la primera, estábamos inaugurando la cocinita, primer salón de arriba, y estábamos celebrando la graduación. En ese entonces era un año y estábamos con la primera graduación de turismo. Bien, ¿y esta otra qué te recuerda? Bueno, fue el primer discurso que dimos en la primera graduación. Ahora, fíjate, este recorte de periódico, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? Estábamos en un acto de grado en la alcaldía, en el teatro de la alcaldía de Mariño. Chefs insulares por el mundo. Siempre el Sol de Margarita, bueno, estaba ahí al pie del cañón, cuadrando todos los eventos y apoyándonos en la publicación. Mi gente feliz. Fíjate esta otra. Algo que es importante, dimos los primeros pasos en lo que era la cocina creativa con ingredientes locales. Siempre entrelazando al productor, entrelazando a los portadores de tradición. Yo creo que eso fue un hito importante que quedó grabado en este artículo. Mira ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Los primeros pasteleros graduados. La primera corte de pastelería. ¿Y aquí? Bueno, los famosos festivales de trattoria de Francesca Spaziani, que bueno, que eran un clásico y siguen siendo un clásico. 20 años después sigue siendo un clásico del final de Italiana hacer una trattoria. ¿Y aquí? Oye, este fue Gerardo Aponte, un gran hermano, estudiamos en el colegio juntos. Habíamos hecho una alianza, era rector en ese momento de Unimar y fue nuestro primer diplomado en gerencia de empresas gastronómicas en Venezuela. En Venezuela no se había dictado ningún diplomado, fue en el año 2014. Justamente el periódico tiene fecha domingo 17 de agosto del 2014. Hoy llevamos 5 cohortes con Unimar de gerencia de... Ok, y ahora tenemos una fotografía muy especial porque se trata del chef David Zamudio. David Zamudio estudió aquí en el instituto y lo reseña el periódico El Impulso porque él acaba de recibir un premio muy importante y obviamente su trayectoria, y él la reconoce, que es algo que llama la atención, cuando él reconoce que sus primeros pasos los dio en el Instituto Iberoamericano. ¿Qué te recuerda esta foto? ¿Tú lo recuerdas? Claro.
¿Cómo no recordarlo? Uno siempre recuerda a todos sus alumnos. Uno llega a ser un poquito papá, un poquito hermano mayor, y siempre los recordamos. Tenemos alumnos maravillosos como Samudio en 94 países haciendo cosas extraordinarias. Tenemos chef del Iberoamericano manejando hoteles 6 estrellas en Dubái. Tenemos gente haciendo cosas maravillosas. Muchos de esos centros de comida venezolana que hay por el mundo son hechos por venezolanos que pasaron por nuestras casas de estudio. Y yo creo que son nuestros embajadores. Son embajadores de la margariteñidad, son embajadores de la cocina venezolana y son embajadores de nuestra casa de estudio. ¿Qué sientes al ver a tus estudiantes triunfando en el mundo? Creo que esa es la idea. Yo siempre creo que uno trasciende a través de ello. Yo siempre he creído que el arma más importante que tiene el ser humano es el amor. Y cuando tú empoderas una comunidad, empoderas un alumno, estás contribuyendo a hacer un mundo mejor. Y no solamente eso, el Iberoamericano se ha caracterizado porque su 25% mínimo de su planta de alumnos siempre han sido becados. Y nunca nadie ha sabido que son becados, nunca nadie nos ayudó económicamente para esas becas y nunca se les pidió más nada sino que trasciendan. Yo creo que hay un trabajo social que de repente no hemos sabido capitalizar en medios o en redes porque la magia pasa sobre bastidores, ¿no? Yo recuerdo un momento muy triste para nosotros. En el 2019 mudaron el instituto. Entraron, metieron los camiones, mudaron todo, no dejaron nada. Y la reacción de la sociedad civil y de todos nuestros exalumnos que estaban en el exterior fue inmediata. Y la solidaridad fue tan grande que el instituto en 4 días tenía todo ya recursos, teníamos cocinas, teníamos todo lo que hacía falta para que pudiéramos seguir funcionando. Mira, acá tengo una fotografía de una copa culinaria. ¿Cómo fue ese momento? Wow. 2006 fue por primera vez Venezuela iba a competir a unas competencias internacionales. Nosotros no sabíamos muchas cosas. Las competencias internacionales es un mundo totalmente aparte y que tiene un entrenamiento totalmente diferente a aprender a cocinar. Y bueno, nos estaban explicando, nos estaban orientando, hicimos un buen papel y fue una experiencia espectacular en Guayaquil en el año 2006. Primera vez que Venezuela y que el Iberoamericano salía a competir a unas competencias internacionales. Era una Copa América en la ciudad de Guayaquil, Copa Culinaria de las Américas. Mira, y aquí, por último, a todos los que damos clase aquí en el instituto, cada vez que nos regañan, nos dicen, tienen que ser como no sé quién. ¿Quién es? Bueno, hay dos profesores muy particulares que ponían reglas aquí. Osvaldo Buchaibe y Antonio Luis Morales. Morales a nadie se le escapaba la disciplina, los extrañamos mucho. Hay personas maravillosas que podemos darle las gracias, que formaron Gladys Charlita, Luis Nakamura, Osvaldo, que no está con nosotros, está en España, la profesora Lilian Lemus, profesor Morales. Son tantos que en este momento nombrarlos sería muy largo, pero que de alguna manera de donde están siguen formando parte de nosotros, de nuestra institución y bueno. Y en los 94 países donde están nuestros muchachos tenemos un pedacito clavado. Vamos a hacer la sección Las 5 de Hassan. Yo te voy a mencionar 5 palabras y tú me vas a contestar lo primero que viene a tu mente cuando las escuches. No te preocupes que las hemos tomado de cosas que tú mencionas con frecuencia. Vamos a ver. Latinoamérica. Somos una gran potencia. Latinoamérica está de moda. Los ingredientes, las técnicas y los cocineros latinoamericanos son el futuro. Legado. Las especializaciones técnicas, la licenciatura de desarrollo endógeno. Margarita. Faro de la gastronomía venezolana. Conocimiento. Extensión, mucho más allá de las aptitudes, tiene que ver con actitudes y tiene que ver con amor hacia lo nuestro. Futuro. Vienen cosas maravillosas para el Estado de Nueva Esparta, para el país y para cada uno de los que formamos la cadena gastronómica del Estado. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a ti, como siempre, por estar ahí al pie del cañón porque formas parte de este proyecto. Gracias, muchísimas gracias.